Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que tenemos de entrar a tu santuario, a ese trono de gracia bendito, donde tu gracia y tu misericordia se derraman a favor de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor, por esta noche en que tenemos la bendición de abrir tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, para que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón. Edifica tu iglesia, consuélala, anímala, instrúyenos, Señor. Por favor, te lo pedimos, para vivir con vidas familiares, matrimoniales, que honren y exalten tu precioso nombre. Padre bueno, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y tener un corazón abierto y sensible a oír la voz de tu Espíritu. Bendícenos con la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, mi amada Iglesia del Señor. Estamos nuevamente con ustedes en esta conferencia para la familia. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Hoy estaremos nosotros terminando nuestra presentación, pero qué bueno ha sido meditar acerca de este tema tan pertinente y necesario para la vida familiar y matrimonial, como es las columnas principales que sostienen la vida familiar. Ayer decíamos que una de las columnas principales que sostiene la vida familiar es categóricamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es uno de los pilares, es uno de los brazos que sostiene la vida espiritual, la vida moral, la vida social, en la vida matrimonial y en la vida también eh, familiar. La Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible, inerrante. Por eso sostiene la vida familiar. Además, habíamos mencionado que la Biblia es el libro más influyente en la vida de las personas y por supuesto en la vida matrimonial y en la vida familiar. Qué lindo es entonces tener la palabra de Dios cerca a, a nuestro hogar, a nuestra casa. Ah, qué lindo es tener la Biblia presente eh, en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ahora, no estoy hablando de un aspecto religioso, de un aspecto mojigato en el que sí tenemos una Biblia ahí siempre abierta, de repente en alguna cómoda, en algún velador o en alguna parte de la sala, ¿verdad? Y ahí está como un gran adorno. No, no, no. Estoy hablando de esa palabra viva y eficaz que le permitimos que entre a nuestros corazones, influya nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tomar decisiones. Eso me refiero, es que la Biblia es la palabra que debe influir poderosamente en la vida familiar y en la vida matrimonial, por supuesto. Y una de las formas que podemos permitir que la Biblia afecte nuestra vida, que influya la vida familiar, es cuando nosotros nos reunimos, ese momento especial cuando la familia, papá, mamá y los hijos, se reúnen para orar, para cantar y también, por supuesto, para leer las escrituras. A ese momento lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? El culto familiar. Aunque no debiera llamarse culto familiar, pero sí a ese momento de adoración, a ese momento de alabanza, a ese momento donde la familia se reúne en torno a las escrituras. A eso llamamos el culto familiar. Y de ese tema hoy queremos hablar. Yo creo que el culto familiar
teniendo la palabra de Dios como centro, ciertamente va a ser un instrumento de parte de Dios que sostenga sólidamente la vida matrimonial y la vida familiar. Por eso que en primer lugar, lo que debemos tener en mente es, ¿necesitamos esto o no la necesitamos? ¿Cuál es la necesidad de un culto familiar? Bueno, ayer hablamos de una tienda llamada Hobby Lobby, de cómo ellos querían saber cuál era el pensamiento de los estadounidenses acerca de lo que creían de la Biblia. Y ellos hicieron una gran encuesta. Contrataron una empresa investigadora del consumidor y de análisis de mercado y hicieron 100 preguntas. Bueno, una de esas preguntas es muy interesante. Una de esas preguntas fue la siguiente: ¿con cuán frecuentemente, le preguntaron a los padres en particularmente, cuán frecuentemente lee la Biblia en su casa a sus hijos? Es decir, le estaban diciendo a estas personas con qué frecuencia leían la Biblia a los hijos. Por supuesto, en la casa, ¿no? ¿Sabe cuál fue la respuesta o cuál fue el resultado? 40% de los padres dijeron que ellos leían la Biblia por lo menos una vez por semana. Estamos hablando en la casa, no estamos hablando en la Biblia, en la iglesia, en los cultos, no. Y luego una 3/4 partes dijeron, nosotros la leemos una vez al mes. Ahora, esto es un poco paradójico, porque los estadounidenses, porque esta es una encuesta para ellos dicen tener una Biblia en casa. Ellos dicen que la Biblia, que creen en la Biblia porque la Biblia hoy es pertinente para resolver los problemas que tiene la familia, que tiene el matrimonio, que tiene la sociedad. Sin embargo, son pocos los que leen la Biblia de manera regular o frecuente. Y eso se revela en el resultado de esta encuesta, de esta pregunta en particular. Fíjese, 40%, menos de la mitad de los encuestados, lee una vez a la semana. Quiere decir que pocos se reúnen en casa en torno a las Escrituras. Hay un libro titulado Los 7 secretos de los padres eficaces, escrito por un tal Ken Canfield, que habla precisamente de cómo los padres que llegaron a ser padres eficaces, es decir, padres, llamemos así, exitosos en cuanto a la vida espiritual en relación a sus hijos, él escribe en su secreto número 7, hablando acerca de la importancia de entrenar espiritualmente a los hijos. Él dice que muchos padres no se sienten preparados, no se sienten capacitados para abordar temas espirituales. Y entonces se retraen y por ende, obviamente, no toman las Escrituras en la casa para leerlo a sus hijos. Y entonces, ¿qué hacen? Delegan esta responsabilidad a la esposa. Una esposa piadosa se encarga de leerle la Biblia a los hijos, ya sea antes de acostarse, ¿no? O en algún momento del día. Y yo diría, no sé si el peor de los casos o mejor de los casos, lo que hacen es que ese papá viene a la iglesia
y, y viene a la iglesia con una actitud, eh, no sé, delegando su responsabilidad a los líderes espirituales de la iglesia. ¿Por qué? Porque trae a sus hijos, ¿no? Ya sean pequeños, grandes, y le dice, es como estuviera diciendo, mira, aquí están mis hijos, enséñeles acerca de Dios. Es decir, delega esa responsabilidad de la instrucción espiritual de sus hijos que a él le correspondería. Por esa razón, muchos padres obvian o, en todo caso, no se desafían a desarrollar sus cultos familiares, porque no se sienten preparados, capacitados para abordar temas espirituales. Y muchos de ellos se sienten bien solamente preparar a sus hijos para traerlos a la iglesia y los preparan para que cuando no tengan que ir a la escuela dominical, pues vengan bien aseados, se sienten correctamente en la silla o en la banca y escuchen, aunque de repente no entiendan mucho, ¿no es cierto? Y estén en silencio, estén quietitos, ¿verdad? Esa es la manera en que el papá o la mamá contribuyen para que por lo menos toda la familia esté en la iglesia. Ahora, mi querido hermano y hermana, eso nos muestra una realidad. La realidad de que sí, en algo los padres tienen interés en la vida espiritual de los hijos, pero no están asumiendo ese interés, obviamente, en sus propios hogares. Porque aún, fíjese, y eso pasa también aquí, en el Perú. De repente pasa ahí en vuestra iglesia, de que salen del culto, salen de sus reuniones juveniles, de repente salen de la escuela dominical y van a la casa y no comentan de lo que escucharon, de lo que aprendieron, de lo que fueron enseñados. Es decir, se vuelve la relación en la casa de una familia creyente más secular que espiritual, en el sentido de comentar lo que hemos aprendido al estar en la iglesia. Eso está revelando que nosotros tenemos una Biblia, creemos que la Biblia es eficaz, que la Biblia eh, se aplica a nuestras necesidades cotidianas, pero poco la leemos. Y cuidado con eso, porque la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y conocimiento obviamente de la voluntad de Dios. Así que hay una tremenda necesidad de que nosotros, los padres, como líderes espirituales de nuestra familia, podamos interesarnos y preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan tener una sólida vida espiritual para que ellos mismos, mañana más tarde, puedan descubrir su relación con Dios y puedan cultivarla, puedan ser motivados a desarrollar un carácter como el que Dios espera para cada uno de ellos. Ahora, la Biblia siempre nos está exhortando a, realizar estos cultos familiares, a reunirnos en torno a la palabra de Dios, a que la palabra de Dios afecte nuestra vida, influya nuestros pensamientos, influya nuestra manera de conducirnos en la vida. Y uno de esos pasajes claves es el que usted ya conoce en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Este es un pasaje realmente muy interesante. Usted sabe que en el Antiguo Testamento no había iglesias. En el Antiguo Testamento la enseñanza de la ley de Dios, de la palabra de Dios,
estaba concentrada en el hogar. El padre era el líder espiritual. El padre era como si fuera el pastor. Y bien ha dicho alguien, ¿verdad?, que la familia se constituía en su pequeña iglesia. Entonces el papá tenía que ministrar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para bendición de su familia. Ahora miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos dos versículos son conocidos por los hebreos como la Shema. La Shema es el credo fundamental que tienen los judíos, porque aquí en estos dos versículos están la verdad y el mandamiento más grande que un judío tenía que creer y tenía que obedecer. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que Dios es uno solo, es único. Por eso Él mandó que no debemos tener otros dioses ajenos que no sea solamente el Dios de los cielos. Es Dios único y por eso ellos tienen una fe monoteísta. No hay otro Dios fuera del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén por eso, ¿verdad? Así también creemos. Esa es la verdad, la gran verdad. No hay otro Dios. Ninguno de nosotros podemos arrodillarnos, venerar o adorar o invocar a otra cosa de yeso, de madera, de piedra, lo que fuera. No podemos hacerlo. Hay un solo Dios y Dios es espíritu. A ese único Dios es el que debemos adorar. Y el mandamiento que nos da es, tienes que amar a ese Dios de los cielos, ese Dios creador del cielo y la tierra, a ese Dios, a ese único Dios, tienes que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema, ese es el credo. Y mi querido hermano, eso era lo que todo judío desde muy tierna edad tenía que aprender esta verdad y aprender este mandamiento. No solamente creerlo, sino también obedecer el mandato. Ahora bien, ¿qué hace Dios luego? No solamente le manda creer en esta verdad y obedecer este mandamiento, sino que le dice cómo debe hacerlo. Y el versículo 6, 7, 8 y 9 lo revela. Dice, y estas palabras, o sea, el Shema, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, dice, como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, noten bien que esta palabra está dirigida obviamente a personas que tienen la responsabilidad de entrenar espiritualmente a su familia. En este caso, entendiendo la cultura judía, somos los papás. Es el padre, el líder espiritual. Y entonces le está diciendo, ¿cómo vas a hacer que tu familia crea esta verdad y obedezca este mandamiento? Y lo primero que tiene que hacer, noten acá, dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo primero que ellos tienen que hacer, primero,
es que esa verdad y ese mandamiento impacten la vida del líder espiritual de la familia, es decir, del papá y también de la mamá, por supuesto. Que toque sus vidas, que ellos sean los ejemplos de que están creyendo en esa verdad de que Dios es uno y que están obedeciendo a Dios, amándolo con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas. Eso es lo primero. Ellos tenían que modelar, ejemplificar, ¿no? ¿Verdad? Esa verdad y ese mandamiento. Y esto era fundamental. Ellos tenían que hacer visible, por decir así, este mandamiento, porque les va a decir luego, les va a decir que ellos tenían que atar en su mano esta verdad y este mandamiento. Tenían que ponerlo delante de sus ojos y tenían que escribirlo en alguna parte de la casa, en este caso en las puertas, en los postes. Es decir, hacer visible la palabra de Dios. Esa era su responsabilidad. Eso nos está enseñando a nosotros, hermano, hermana, que como líderes espirituales en la casa tenemos que crear una atmósfera espiritual teniendo presente la palabra de Dios, teniendo delante de nuestros ojos cada vez que entramos a la casa y cerramos la puerta, detrás de esa puerta está allí: yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Es decir, uno recuerda que su vida está al servicio del Señor. Sale y entra para glorificar al Señor, para servir al Señor. Es decir, el líder espiritual tenía que crear ese ambiente. Pero es interesante, una vez más, antes que ellos enseñaran a los hijos este Shema, este credo, lo primero que tenía que hacer es que ellos mismos tenían que vivir esa verdad y ese mandamiento. Esto me hace recordar el principio en la vida de ese sacerdote llamado Esdras. La Biblia dice en Esdras, el capítulo 7, el versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten, hermano, que Esdras preparó primero, dice, su corazón para estudiar la palabra de Dios, para leerla, para meditarla, para comprenderla, o sea, el estudio constante de la palabra, y luego que entendía la palabra, la aplicaba a su vida. Y cuando aplicaba la palabra del Señor, ya tenía recién autoridad para enseñar a otras personas. ¿Qué nos dice qué nos dice esto? Como lo dice el Shema, antes de enseñar la palabra de Dios a alguien, primero tengo que creerla, primero tengo que meditarla, comprenderla, obedecerla y recién podré enseñarla. Tiene que haber consistencia. Si vamos a enseñar a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros, nuestra propia vida, respalda lo que vamos a enseñar. Porque si no, nuestros hijos van a decir: papá, usted es un hipócrita. Porque usted dice una cosa, usted nos enseña una cosa, pero usted hace otra. Y eso realmente nos avergüenza, nos entristece, ¿verdad? Por eso esto es lo primero que hace el Señor. Al instruirnos en el culto familiar, al desarrollar el culto familiar, si vamos a enseñar algo, eso significa que nosotros debemos llevar una vida espiritual saludable, una vida espiritual que sigue creciendo, que tenemos consistencia en lo que creemos y en lo que vivimos.
Y de esa manera tendremos la libertad de instruir a nuestros hijos porque nosotros mismos estamos siendo ejemplo para ellos, estamos modelando, ¿verdad? La verdad de que Dios es uno y la verdad de que estamos obedeciendo el mandato de amarle con el corazón. Y es ahí entonces cuando el papá, ahora ya habiendo dejado influenciar su propia vida con la palabra, ahora instruye a sus hijos. ¿Y qué dice? Versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, Dios está diciéndonos, usa el método de la repetición. Oiga, hermano, en la enseñanza, el método de la repetición es formidable. Por eso Pedro mismo dice en el Nuevo Testamento, no me voy a cansar de repetir cuantas veces sea necesario esta enseñanza. Mi querido hermano, cuando nosotros repetimos las verdades o los mandamientos del Señor, lo que estamos haciendo es grabar en la mente y en el corazón de nuestros hijos, de la familia, una verdad que debe guiar y que debe conducirnos a hacer aquello que agrada a Dios. Y es por eso el método de la repetición, un método muy eficaz para aprender. Y entonces el papá debe aprovechar todas las oportunidades que tiene en casa, ¿cierto? Podrá enseñar la palabra de Dios cuando todos se levantan y se sientan a la mesa y puede ahí tener un tiempo con la palabra. O puede ser al acostarse y ahí le enseña. Pero en el día, cuando se tiene que llevarlo al colegio o alguna actividad, ahí está él modelando, él mostrando que ama a Dios en las cosas que hace cuando lleva a un hijo o una hija a algún tipo, a un lugar determinado. Cuando, cuando está en la casa, cuando está en el camino, cuando está en el lugar que circunstancialmente le toca estar, ahí el papá, la mamá están siendo el ejemplo de lo que están enseñando en casa. Lindo, lindo ver a papás y a mamás que se preocupan de que sus hijos puedan recibir el ejemplo de ellos, de su vida espiritual. Eso está revelando que el papá y la mamá le interesa, le preocupa la vida espiritual de sus hijos. Así como le preocupa que se eduquen bien, que tengan una formación sólida en cuanto a conocimientos universales de la vida, les preocupa sobre todo su vida espiritual. Porque están motivados, como diría una paráfrasis, eh, si yo le enseño a ganar todo el mundo, pero no les enseño a ganar sus propias vidas, es decir, no les enseño a tener una relación personal con Dios, entonces, ¿de qué vale la vida? Así los padres entonces se preocupan de iniciar un culto familiar en torno a la palabra para que la palabra de Dios influya en sus vidas, les cambie y vaya formando el carácter que Dios espera ver en cada uno de los hijos. ¿Cómo en el día de hoy podemos cultivar un culto familiar? Si el culto familiar es un brazo, culto familiar con la palabra de Dios, teniendo como centro la palabra de Dios, ¿cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos hacer que esa palabra influya poderosamente en nuestras vidas? Bueno, déjeme
sugerir un modelo. Déjenme por lo menos darles algunas ideas que hemos recogido de experiencias personales, por supuesto, y de otras. En primer lugar, hay que tener en cuenta algunas premisas, algunas consideraciones preliminares, diríamos. En primer lugar, debemos entender que el culto familiar no requiere de una extensa preparación ni tampoco de mucho tiempo para realizar un culto familiar. Yo quiero animar al papá, a la mamá o aún a los hijos. Quiero animarles que no tengamos temor si es que no estamos, diríamos así, completamente preparados para tocar asuntos espirituales. No, esto no requiere de que tú tengas la habilidad de la homilética, de la hermenéutica, ¿verdad? No, porque los cultos, y esta es la segunda cosa preliminar, los cultos familiares no deben, eh, no deben ser cultos, vamos a decir así, eh, como la iglesia. Tiene que ser algo más informal, tiene que ser reuniones donde nos ponemos ahí a cantar, a orar, a leer la Biblia de una manera, como digo, no tan programada ni rígida, podemos usar diferentes versiones de la Biblia, podemos usar himnarios, podemos usar instrumentos musicales, en fin, podemos hacerlo de una manera tan libre, tan amena, tan atractiva. En tercer lugar, los cultos los cultos familiares no deben realizarse cuando uno, por supuesto, esté apurado, está preocupado por hacer otras cosas, ¿no es cierto? Porque si no, estamos interrumpiendo y no debe interrumpirse. Vuelvo a repetir, no debe ser mucho tiempo. A veces uno comienza con 10 minutos, 15 minutos, depende también la edad de nuestros hijos. Y en cuarto lugar, creo que lo importante en esta consideración preliminar es esto. Los cultos familiares tienen el propósito de instruir a nuestros hijos, a entrenar a nuestros hijos respecto a la vida espiritual, a tener una relación realmente estrecha con Dios y de esa manera fomentar también una comunión entre la familia en armonía, en paz, en amor, en unión familiar. Ese es el propósito, para que de esa manera uno pueda usar diferentes recursos que le permitan entonces desarrollar este culto familiar. Entonces, ¿cómo hacerlo? De manera práctica. Aquí va mi sugerencia. Primero, comience, si gusta, cantando, orando o leyendo alguna porción de la Biblia o algún versículo de la Biblia. Algunos pueden usar hasta, no sé si usted ha visto, las cajitas de promesas, ¿verdad? Hay una cajita de promesas y entonces uno puede, cada miembro de familia puede por turno sacar una tarjetita y leer la promesa. Eso anima la participación de todos. Bueno, yo quiero contarles, en el caso de nosotros, eh, nosotros teníamos a veces el inicio con una canción simplemente, ¿no? Ahora, cuando leemos la Biblia, cuando usamos las escrituras, dependiendo la edad de nuestros hijos o de nuestras hijas, uno usa una versión que sea mucho más entendible para ellos. Nosotros aprovechamos, y ciertamente hay que tener un horario fijo, hay que tener
un día más o menos señalado, puede ser diario, si es que la familia lo permite, o puede ser semanal también. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros lo hacíamos por lo menos durante los días de semana después del almuerzo. Comenzábamos, como nuestras hijas eran pequeñas, nosotros comenzábamos cantando, Padre benigno, que en el cielo está, y damos gracias al Señor por el pan que nos da. Entonces esto era el momento del almuerzo. Almorzábamos y luego hacíamos una sobremesa, y en esa sobremesa teníamos un libro que se llama Tesoros para los niños. Y nosotros le decíamos, nuestras hijas aprendieron a decir al perro y al gato, al perro y al gato. Y el perro y el gato era ese libro devocional, porque en su tapa, en su carátula, estaba un perro y un gato bien, bien apachurraditos. Y entonces, esas eran historias, tenían muchas historias, y esas historias eran bien cortitas. Entonces se la leíamos, a veces turnamos, yo la leía o la leía a mi esposa, y luego de eso explicamos muy brevemente, según la edad de nuestra hija o de nuestras hijas, íbamos explicando esa verdad. Ahora, eh, era lindo luego que explicamos, tomamos tiempo para que, para que las hijas también opinaran qué le gustó de la historia, qué debemos hacer, cómo podemos poner en práctica, ¿verdad? Entonces, eso enriquecía la relación. Otra vez, no era muy largo. Mi esposa a veces cuando yo me creía de muy espiritual, entonces me ponía a orar y orar y orar. Oye, un ratito, un ratito, un ratito. Estás con las niñas, dice mi esposa. Ora concretamente, ¿no? No tenemos que ser tan religiosos para ella. Y ni gritar, ni levantar la voz, ¿no? Hasta se asustaban a veces cuando uno se emocionaba y oraba de esa manera. No, otra vez, de manera lo más informal posible. Y luego, al final, si surgía una pregunta, pues tratábamos de responderla, tratábamos de satisfacer eso. Si el tiempo lo daba. Bueno, las niñas crecen, ¿no es cierto? Ya cuando son más jovencitas, ya ahora, ya cada una tenía su Biblia. Eso fue realmente una bendición. Tuvimos la bendición de comprarle una Biblia a cada una de nuestras dos hijas, y eso fue también un momento especial. Las dedicamos, sus Biblias, a cada una de ellas, ¿verdad? Y cuando fueron creciendo también en esa relación de padres a hijos, pues también comenzamos a cultivar esa cercanía, ¿no? Eh, a nuestras hijas, el Señor puso en mi corazón por una experiencia de otro consiervo que contó, le regalamos ramos de rosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces piensan que viene un joven y dice, quiere enamorar a las hijas, y dice, bueno, yo te voy a regalar tu primer ramo de rosas. Y entonces las hijas, no, un ratito ya papá ya te madrugó. Y esto era una manera de acercarnos, de estrechar la relación. Ahí tenemos entonces, mire usted, primero comience cantando, orando o leyendo la escritura. Segundo, use una versión lo más entendible. Hoy hay bastantes Biblias ilustradas para niños, para jóvenes, en fin, puede hacerlo. Puede usar hasta videos si es que el tiempo lo permite. Tercero, haga una explicación de lo que está leyendo. Trate de buscar una aplicación para el momento. Y en cuarto lugar, si hay preguntas, puedan responderlo. Y si no, que esa pregunta pueda ir eh, eh, manteniéndose presente en la vida de la semana, en la vida cotidiana de esa semana. Mi querido hermano, los cultos
familiares hacen posible que la palabra de Dios fluya poderosamente en el corazón de, de, de la vida espiritual, de la vida moral, de la vida social de la familia. Los cultos familiares son el centro de entrenamiento de la vida espiritual de nuestros hijos, porque los hijos están más tiempo con nosotros. Ellos no pasan tanto tiempo en la iglesia, ellos pasan más tiempo con nosotros y nosotros entonces tenemos la responsabilidad de entrenarlos o tenemos más oportunidad de entrenarlos en la vida espiritual para que tengan una mejor relación con el Señor. Como padres tenemos que ser conscientes. Si vamos a realizar un culto familiar de manera consistente, entonces primero la palabra de Dios tiene que influenciar en nosotros, tiene que impactar en nosotros. Tenemos que creer y obedecer lo que, lo que la palabra de Dios dice. De esa manera somos ejemplos y modelamos lo que realmente queremos ver en nuestros propios hijos. Como padres tenemos la responsabilidad de que la Biblia influya en nosotros primero, para que luego podamos instruir a nuestros hijos también. La Biblia debe ser parte de nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios tiene que estar allí presente en todas las circunstancias, en todos los momentos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No de una manera religiosa, no de una manera eh, 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 fariseaica, no, de una manera natural. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, haga, haga de la presencia de Dios que, que Él forme parte de la vida familiar cotidiana que nosotros llevamos todos los días. Que Dios esté en medio, por medio de su palabra, por medio de su presencia, que Dios esté allí. De esa manera, el temor de Dios invadirá. ¿Para qué? Para sostener nuestra vida espiritual y nuestra vida moral y podamos conducirnos siempre agradando al Señor. Te pregunto en esta noche, al finalizar, ¿celebras un culto familiar en casa? ¿Celebras un culto familiar en torno a las Sagradas Escrituras? ¿Te preocupa, te interesa la vida espiritual de tus hijos? ¿Estás siendo un líder espiritual entrenado? ¿Estás yendo a la iglesia para no solamente decir, mire, aquí traigo a mis hijos para que usted le enseñe la Biblia? ¿O vas a la iglesia a decir, entrénenme por favor para yo entrenar a mis hijos en la vida espiritual? Que el culto familiar sea un culto realmente, un culto donde se manifieste la presencia de Dios de tal manera, tan sentida, que, que eso provoque un mayor hambre y un deseo de seguir cada día manteniendo el fuego encendido en la casa con la palabra de Dios. Recuerda, los cultos familiares con la Biblia son los que sostienen la vida familiar, la vida matrimonial. La Biblia es uno de las columnas principales que sostiene la familia. Y si no hay Biblia, si no hay palabra de Dios, el pueblo, la familia, el matrimonio puede perecer. Que Dios nos ayude y seamos valientes de asumir el reto de tener la palabra de Dios siempre presente en casa. Amén. Vamos ahora. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias
por este Shema, Señor, este Shema, Señor. Porque sin lugar a dudas, esto es la base, el fundamento de nuestra fe. Solamente hay un solo Dios y un solo mandamiento que encierra a todos los demás. Es amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza de nuestro ser. Capacítanos, Dios, para vivirlo primeramente, cada día, cada minuto, cada segundo, para luego, Señor, instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, al cónyuge, Señor. Padre mío, levanta papás llenos del Espíritu Santo, con la unción de lo alto, para ser los líderes espirituales de su familia, de la esposa, de los hijos. Levanta a los miembros de la familia, alguno de los miembros de la familia que pueda, Señor, motivar, encender la llama para la realización de esos cultos familiares. Gracias, Dios, por tu palabra. Queremos, Señor, familias saludables, familias fuertes, padres eficaces que se interesan por la vida espiritual de toda la familia, de todas sus familias, Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Aplica el Espíritu Santo a la necesidad de cada hogar y glorifícate en cada uno de esos hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amada iglesia, muchísimas gracias por la bendición de haber sido parte de esta conferencia de la familia. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.